Estamos viendo la procedencia ahora del juicio de amparo directo. Estamos viendo esta procedencia. Y dijimos que el juicio de amparo directo procede contra sentencias, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, ¿no? Y dijimos la vez pasada que las sentencias y los laudos lo que hacen es decidir el fondo del juicio, ¿no? Dijimos que decidían el juicio en lo principal. Decidían el juicio, más técnicamente la ley dice decidir el juicio en lo principal. Y dijimos que las resoluciones que ponen fin al juicio serían que sin decidir el juicio en lo principal lo daban por concluido, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué otro acto dijimos que era reclamable en amparo directo, aparte de esto? Exactamente. Más las violaciones procesales. Las violaciones procesales con respecto a la sentencia, el laudo, la resolución que pone fin al juicio. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Ahora, dijimos que respecto a las violaciones procesales tenían que cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos que tenían que cumplir? Que no afecten derechos sustantivos protegidos por la Constitución o por los tratados internacionales. Déjenme decirles que esta característica no la advierten ustedes del artículo 170 de la Ley de Amparo. Esto lo podemos deducir en relación con el artículo 107, fracción quinta. ¿Me explico? Si el juicio de amparo procede contra las violaciones procesales que afecten derechos sustantivos, luego entonces las violaciones procesales que no afecten derechos sustantivos son reclamables en amparo directo. ¿De acuerdo? Y dijimos también, ¿qué más tendría que tener esta característica? Que afecten las defensas del quejoso. ¿Qué otra característica? Trasciendan al resultado del fallo. Y sí, que se haya cumplido con el principio de definitividad, o sea, que haya impugnado a través de los recursos o medios de defensa. Pero la ley de amparo en el artículo 170 establece excepciones. O sea, respecto de que no se haya impugnado el recurso o medio de defensa. Salvo, o sea, con excepción. ¿Y cuáles eran las excepciones? Eso no lo vimos. ¿De acuerdo? Eso no lo vimos. ¿Cuál era la excepción? Que no es necesario que hayan impugnado el recurso o medio de defensa. Fíjense lo que dice el artículo 170 en el párrafo, en el segundo párrafo, fracción primera, tercer párrafo. ¿Qué dice? No, el tercer párrafo de la fracción primera del artículo 170. ¿Qué dice? Léanlo. ¿Alguien? Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquella sentencia definitiva o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso que la ley permita la renuncia de los recursos. Permítame un segundo. Es que ya me lo movieron. Es el artículo 171. Lea el 171. Primero, lea el 171, por favor. Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento,
siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señala la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces. Permítame. Contra derecho de menores o incapaces, ¿qué más? Al Estado civil. Ajá. O al orden o estabilidad de la familia. Ajá. Ejidatarios, Ajá. comuneros, trabajadores. Ajá. Y núcleos de población ejidal o comunal. Ajá. O quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Entonces decimos que deben impugnar a través de los recursos medios de defensa, salvo que se trate de materia penal, derecho de menores incapaces, estado civil, orden de estabilidad de la familia, derechos agrarios, trabajadores y materia penal. Siempre y cuando la materia penal dice ahí, ¿cómo dice con la materia penal? Dice, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Por inculpado. Luego entonces, si solamente excluye al inculpado, ¿quién sí tendría que agotar los recursos o medios de defensa? El ministerio. La víctima o el ofendido. Ahora, hemos dicho que el juicio inicia con la presentación de la demanda, o bien con el auto que vincula proceso, ¿de acuerdo? La pregunta es, tratándose de una sentencia absolutoria, ¿podría ser reclamable en amparo? Sí. ¿Sí? No. Bueno, después de que agote los recursos, ¿qué dice? ¿Cuál sería? ¿Amparo qué? Si es una sentencia absolutoria, ¿podría ser materia de juicio de amparo? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no, Vicente? A ver, ¿quién dijo no? ¿Quién dijo sí? A ver. O bueno, ¿quién no dice nada? A ver. Yo digo que sí es materia de amparo directo, porque le puede amparar obviamente la persona a la víctima o ofendido en dado caso que hayan absuelto Claro. a la persona. ¿Y un auto de libertad? Un auto de libertad. Un auto de libertad, por ejemplo, por desvanecimiento de datos. A ver. Es que tienen que utilizar el diagrama. ¿Con qué inicia el juicio? Con la presentación de la demanda. O bien con el auto que vincula proceso. ¿Estamos o no estamos? ¿Con qué concluye el juicio? Con la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio. ¿Estamos? Tratándose de materia penal, la vinculación al proceso inicia el juicio. Y si durante el juicio promueven un incidente por desvanecimiento de datos y declaran la libertad del procesado, ¿qué juicio de amparo procede? ¿Indirecto? ¿Por qué? ¿No resolvió? No es sentencia definitiva. Entonces, como no es sentencia definitiva, no procede el amparo directo. Usted dice eso. ¿Quién opina lo contrario? ¿Usted opina lo contrario? Ah, bueno, entonces está bien. A ver. Yo creo que no. Porque Exacto, ¿por qué no? A ver. porque no, es cierto que no es sentencia definitiva, pero sí es una resolución que puso. Él dice, es cierto, esta no es sentencia definitiva. Le estoy poniendo el ejemplo del incidente de libertad por desvanecimiento de datos. ¿Me explico? Y entonces él dice, hay dos posturas. Uno dice, no es reclamable de amparo. Dice, no es reclamable en amparo indirecto, directo, sino lo que procede es el amparo indirecto, porque no es sentencia definitiva. Y el compañero dice, no,
Lo que procede es el amparo directo porque es una resolución que pone fin al juicio. A ver, ¿quiénes están con la postura de Diego? ¿Alcen la mano? Yo sé que no postura de Diego. Pero ya Diego ni siquiera lanza. O sea, no la tenía que hacer. o sea, Ya era. no es que era su amigo, o sea, ya. No, yo estoy de acuerdo con. A ver, dos. ¿Y quiénes están con la postura? ¿Cuál es su nombre? Jorge. Por lo menos alce la mano su novia, por lo menos, ¿no? O sea, si estuviera mi esposa, por lo menos votaría conmigo, ¿no? A ver, ¿cuántos con Jorge? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y los demás? O sea, ¿qué hacen ustedes? O sea, supongamos que ustedes son juzgadores. Agarran y dicen, pues no, me abstengo. ¿Pueden decir así al quejoso? No, pues pues me abstengo. Porque yo fui a la clase y me abstuve. Entonces aquí tengo que confirmar lo que dije en la universidad y me abstengo. A ver, tienen que decidirlo. O sea, ¿qué? ¿Sí o no? A ver, ¿quién? Tengan que decidirlo. Hay dos posturas. No puede haber una tercera. A ver, ¿qué piensan? A ver, alcen la mano los que no saben qué. Los que se abstienen. Alcen la mano. A ver. Nosotros no sabemos qué es un incidente de desvanecimiento de datos. Que le otorga la libertad. Bueno, está bien, ya. O sea, un incidente de desvanecimiento de datos que otorga la libertad. ¿Cómo que? ¿Cuándo pasa? ¿Qué no tomaron procesal penal? ¿No tomaron penal? A ver, ¿no tomaron procesal penal? Ahí está. Ya, eso ya no es mi problema. Miren, para poderles entender si esta es una resolución que pone fin al juicio o una sentencia, y de ahí deriva si es amparo directo o indirecto, les explico. Imagínense que a una persona libran una orden de aprehensión con un militar, un ex militar que es moreno, como de 1.50, que vive en Acapulco, y le dan esas características, ¿no? Y se llama Juan Pérez. ¿Sí me explico? Y agarran y de repente ustedes libran la orden de aprehensión por ese delito que piensan que sí se acreditó el delito y además la responsabilidad, y libran la orden de aprehensión con un tal Juan Pérez. Y agarran a un morenito de Acapulco de 1.50 y lo meten a la cárcel, que se llama además Juan Pérez. ¿Me explico? Y entonces dicta rinde su declaración preparatoria y dice, pues sí me llamo Juan Pérez, sí mido 1.50, sí soy morenito, sí soy de Acapulco, pero nunca he estado en el ejército, no soy desertor, siempre he sido médico. No, pues el juez decreta el auto de formal prisión. ¿Me explico? Y entonces él promueve un incidente de desvanecimiento de datos y dice, no, espéreme, a ver, ¿por qué usted tiene la duda razonada? Pues es que nacieron en el mismo día, la misma fecha, todo. Ah, sí, espérense. Pero mire, Juan Pérez, que es desertor, le pido que gire oficio usted, señor, para que envíen una foto, porque es desertor del ejército, para que remita su foto, para que vea si yo soy ese Juan Pérez y yo. ¿Me explico? Entonces el juez manda un oficio al ejército para que le manden toda su identificación y el expediente de Juan Pérez, que era desertor del ejército. ¿Me explico? Y resulta ser que cotejan que Juan Pérez no se parece al Juan Pérez que está dentro. ¿Puede haber un incidente de desvanecimiento de datos? Por supuesto. ¿Me explico? Porque ese Juan Pérez no fue el Juan Pérez que es el culpable, el delincuente. ¿Me explico? Entonces el juez, al momento de que advierte como una prueba documental, ya no basta decir que es un homónimo, sino que ya hay pruebas que demuestran que el culpable, que era desertor del ejército, tiene una media afiliación que no corresponde con la persona que está en la cárcel. ¿Me explico? Entonces dicta un auto de libertad por desvanecimiento de datos. ¿Sí me explico? Esa resolución, después de que se agote el principio de definitividad, ¿qué pasó con ella? ¿Es sentencia definitiva?
¿Resolvió el fondo? Respecto de, señor, ¿se acabó? Sí, pero Lo deja libre. ya sigue el proceso. ¿Con qué sigue el proceso si no tiene usted a la persona? Bueno, claro que existe. Pero él, ¿por qué se tiene que quedar en la cárcel? No, él ¿Nada no. porque se llame Juan Pérez? No, pero el juicio sigue. ¿Porque sea morenito? ¿Porque decía de unos 50? ¿Qué qué? ¿Pero cómo va a seguir el juicio? Sí, acuérdense que el auto que se inició el proceso es el auto de vinculación a proceso. ¿Y quién vinculó al proceso? A Juan Pérez, al que tuvieron en la cárcel. Tendría que volverse a hacer otra averiguación previa con otra consignación. ¿Entendieron? Sí. Entonces, ¿esto qué es? ¿Por qué? Porque pone fin al juicio. Exactamente. ¿Cuántos votan igual que Jorge, aparte de su novia? A ver. Ahora resulta ser que siempre estuvieron de acuerdo con Jorge. Bueno, ¿entendieron ya el ejemplo? Entonces, a ver, ¿quién tiene dudas? ¿Quién promovería el auto con la libertad? Pues la víctima o el ofendido. Lo mismo que si hubiera sido una sentencia definitiva absolutoria. ¿Por qué? Pues porque lo dice el juez y porque también lo dice la ley, ¿verdad? El artículo 170, ¿qué dice? A ver, lean el segundo párrafo, fracción primera, segundo párrafo. ¿Qué dice? Léanlo fuerte. Contra sentencia definitiva y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo, cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En esos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso-administrativa previsto en el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A ver, segundo párrafo. 170, fracción primera, segundo párrafo. Ok. A Se ver. entenderá por sentencias definitivas o laudos los que desean el juicio en lo principal, por resoluciones que tengan fin al juicio, las que se decidieron en lo principal o den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnados por la víctima o ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 133 de esta ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente. A ver. Segundo párrafo. Se entenderá por sentencia definitiva o laudos aquellas que decidan el juicio en lo principal. Aquí está, ¿no? Por resoluciones que pongan fin al juicio, que sin decidirlo lo dan por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieren a la libertad del imputado podrán ser impugnados por víctima y ofendido. ¿Por qué? Porque esos autos de libertad podrían ser materia de amparo directo. ¿Por qué? Porque es una resolución que pone fin al juicio. ¿Sí me explico? ¿Sí les van entendiendo? Bueno, también exige que contra esas sentencias o laudos tengan que agotarse los recursos. Agotarse recursos o medios de defensa respecto de los cuales pudiera modificarse o revocarse la sentencia definitiva. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Bueno, ahora, déjenme decirles que cuando se reclama la constitucionalidad de una norma general, es posible reclamarse la constitucionalidad de una norma general en amparo directo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. A ver, dice no y dice sí. A ver, ¿por qué no? Porque vimos que una norma general no me va, o sea, aunque tiene el carácter de obligatoria, aún así no encuadra dentro de la procedencia para el juicio de amparo directo, dentro así. O sea, su primer acto de aplicación no es una sentencia o una resolución que tiene que poner fin a juicio. O sea, es algo que impugnaremos dentro del juicio de amparo como norma que nos está afectando el derecho sustantivo, pero no en sí a la norma, para poder hacer un amparo directo sobre ella. A ver. Lo que pasa es que habíamos dicho que cuando la norma entra en vigor, podemos agotar el principio de definitividad o el amparo, ¿no? Entonces dijimos que si elegimos agotar el principio de definitividad en un procedimiento aparte,
en donde solamente se vislumbraría la legalidad del acto, ahí tendríamos que esperar hasta la última resolución de ese procedimiento para votar el amparo, ¿no? A ver, Sí. a ver, Dice, cuando entre los juicios surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, solo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. a ver, la pregunta es, ¿las normas generales pueden impugnarse en amparo directo? Sí. Porque lo dice la ley, ¿no? Es un argumento de autoridad, pero ahora denme la razón subyacente. O sea, tiene que ser una razón, la razón de ser de la norma, que llevó al legislador para poder exigir que sí podría ser reclamable una norma general en amparo directo. A ver, Luceta. Yo creo que tal vez porque existen dos momentos para poder impugnar una norma general, en el inicio de su vigencia o después del primer acto concreto de aplicación. En el caso del inicio de la vigencia podría ser que se pudiera impugnar mediante amparo directo. ¿Por qué? Pues porque no existe ningún proceso ni ninguna resolución ni nada que... Digo, o sea, no existe ningún proceso para que sea un amparo indirecto, o sea, se impugnaría directamente porque sería la misma ley y afectaría directamente un derecho. A ver. Sí, por ahí va, pero no me sigue sin convencerme. A ver, Alejandro. Como Patrick dice, o sea, le pone un requisito que la norma general sea de posible reparación. ¿Que sea qué? Exactamente. Dice, sí lo podemos hacer siempre y cuando que sea de posible reparación. Ahora, ustedes tienen los elementos para decirme cuándo una norma es de posible reparación. Cuando no afecta derechos sustantivos. ¿Cuándo qué? No afecta derechos sustantivos. Exactamente, es de posible reparación cuando no afecta derechos sustantivos. Porque si afectara derechos sustantivos, ¿qué amparo procedería? Indirecto. Entonces, como son actos de posible reparación que no afecten derechos sustantivos, luego entonces, ¿qué pasaría? Sí sería procedente impugnar la norma general como la constitucionalidad de amparo directo, ¿pero qué? Pero tienen que ser actos de posible reparación. ¿Sí me explico? En amparo indirecto son normas generales de imposible reparación, y son de imposible reparación porque afecta un derecho sustantivo. Aquí son de posible reparación porque solamente afectaron derechos adjetivos. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que si yo estoy en el proceso y resulta ser que aplican una norma general de carácter procesal que no afecta derechos sustantivos, ¿qué es lo que va a pasar? Yo no la puedo impugnar como amparo indirecto, sino que tengo que esperarme a la sentencia definitiva. Y en la sentencia definitiva tengo que advertir si esta norma general, ¿qué pasaría? Que afectó a las defensas del quejoso y trascendió el resultado del fallo. Supongamos que aquí absolvieron a la persona que le afectaron, ¿podría reclamarla? No, porque lo absolvieron. ¿Sí me explico o no me explico? Porque los veo así como que necesitan que les pregunte. A ver, Ulises. A ver, ¿por qué? No, ya sé que siempre tengo la razón. Bueno, no siempre. Hay veces que me lo revocan. Pero a ver, ¿por qué? Pues porque la norma general debe de ser para que pueda ser reclamada en amparo directo, debe ser de posible reparación. Si no, sería por amparo directo. A ver. Que afecta derechos sustantivos. A ver. Dice que no aplica cuando absuelven a la persona porque no tendría caso. Si ya te absolvieron de una demanda, pues que vas a reclamar si el juez no te condonó nada. Claro, precisamente por eso. ¿Sí me explico? O sea, a ver, se los voy a explicar con bolitas y manzanas. ¿De acuerdo? Ahí les va. Una norma general se puede aplicar en el proceso o en la sentencia. ¿Estamos? Imagínense que están impugnando sobre una rescisión de un contrato que ustedes estiman que no es constitucional. ¿Me explico? Pero como es cuestión sustantiva, tienen que esperarse hasta que se dicte la sentencia, porque ahí se va a resolver si se aplica o no se aplica esa norma sustantiva. ¿Estamos? Cuando se aplica acá, en la sentencia, entonces ustedes tienen que
impugnar la sentencia y la norma sustantiva correspondiente. ¿Me explico? ¿Qué pasa con las cuestiones procesales? Hay normas generales que solamente afectan derechos adjetivos y hay normas procesales que afectan derechos adjetivos y además afectan derechos sustantivos. ¿Sí me explico? Estas normas no son reclamables en amparo indirecto. Estas normas, que además de afectar derechos sustantivos, adjetivos, también violan derechos sustantivos, proceden en amparo indirecto. ¿Estamos? Ustedes quedarían en estado de indefensión cuando les aplican una norma procesal que no es constitucional. ¿Me explico? Pero todavía no saben si esa violación procesal va a terminar afectándoles hasta que se dicte la sentencia. Cuando se dicta la sentencia, esa norma procesal ya trascendió al resultado del fallo que les ocasionó que tuvieran una sentencia contradictoria. ¿Por qué? Porque los derechos procesales o adjetivos lo único que hacen es que van incidiendo en la contienda para obtener una sentencia favorable. Si esa incidencia no logra llegar a trascender a la sentencia, esa incidencia procesal no los afectó. Cuando los afectó sus defensas o además trascendió el resultado del fallo, pueden impugnar cualquier violación procesal junto con las normas generales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí les entendieron? ¿O no? Entonces, por eso dice el artículo que las normas generales sí pueden ser impugnables en amparo indirecto cuando se trate de posible reparación que no afecten derechos sustantivos. No dice que no afecta derechos sustantivos, pero lo tienen que relacionar con el artículo 107, fracción quinta, que dice que son actos de imposible reparación cuando afecten derechos sustantivos. ¿Me explico? ¿Sí vamos entendiendo? El problema es que, fíjense lo que leyó la parte final, léalo completo, lo de la constitucionalidad. ¿O quién lo leyó? ¿Usted? A ver, Mario. Dice, todo el papel. Sí. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes. Fíjese, ni constituir violaciones procesales relevantes. Ajá. ¿Qué entienden eso? ¿Qué entienden esa parte? A ver, léalo. Léalo y díganme qué entienden ustedes. ¿Qué entienden eso? Aquellas que nos dejan en estado de indefensión. ¿Qué entienden sobre esto de violaciones procesales relevantes? Yo pienso que si fueran relevantes, no serían de posible reparación, ¿no? Al cambio de no, si no son relevantes, pueden ser reparables. Pero entonces, dice aquí que procede. A ver, lean bien eso. Vean ese artículo. Pero léanlo, ¿eh? No hagan así como que están. Casi se ponen a pensar así. ¿Ya sale, profe? Ya lo tengo aquí, ¿eh? A ver, Alejandro. Al no ser relevante no van a trascender al resultado del fallo. Pero fíjese cómo dice la redacción. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas, se va al final, dice, solo podrán hacerse valer en amparo directo. Pero ¿en qué casos estas cuestiones de constitucionalidad pueden hacerse valer en amparo directo? Cuando sean de posible reparación. Ya entendimos por qué. Porque no afectan derechos sustantivos, solamente afectan derechos procesales. ¿Estamos? Pero la segunda parte que quiero que ustedes me interpreten es ¿qué logran entender? Por eso echen a andar su ardilla y despiértenla un poco y digan, a ver, ahora sí, ¿ahora es cuándo? No sean como garantías, como en el amparo directo que les contemplaba, que era para proteger un derecho fundamental. O sea, Si no es tan relevante, pues no. Interprétenlo en sentido contrario a esa parte. ¿Qué pueden hacer?
Por ejemplo, yo veo que entre los derechos procesales que eran relevantes a los que habíamos visto, que los que se encontraban dentro de la Constitución, podría ser las garantías que eran para proteger los derechos fundamentales. Por lo tanto, si no son relevantes, no se encargarían de proteger los derechos fundamentales y no sería, digamos, no serían las garantías como tal. A ver, otra, a ver, Cintia. Dice que no constituyen violaciones procesales relevantes. Yo pienso que aquí, si fueran relevantes, afectaría un derecho sustantivo y sería, bueno, tendríamos que aplicar el amparo indirecto. Fíjese, la interpretación que también yo le doy a ese artículo es que cuando son relevantes es porque afectaron un derecho sustantivo. Pero habrá otra teoría utilizando este párrafo para decir que la personalidad es una violación relevante. ¿Sí me explico? Sí. Déjenme decirles que ahorita esta situación va a ser materia de lo futuro de interpretación por parte de las jurisprudencias. ¿Me explico? Yo ya les di mi postura. Mi postura es que solamente el juicio de amparo protege derechos sustantivos, fundamentales establecidos en la Constitución o bien en los tratados internacionales, porque ninguna cosa me sirve proteger un derecho procesal si al final de cuentas me absolvieron y no trascendió el resultado del fallo. Por eso digo que la directriz que utiliza siempre para tratarnos de violaciones procesales son estos dos, que afecten las defensas del quejoso y que trasciendan el resultado del fallo. Pero hay otros, jueces y magistrados y posibles ministros, que consideren que hay violaciones exorbitantes que dicen o afecten todo el procedimiento, que sean violaciones procesales trascendentales y que por lo mismo utilicen el amparo indirecto. Entonces ellos van a utilizar y van a decir, el artículo 107, fracción quinta, habla de actos de imposible reparación que solamente afecte derechos sustantivos en la Constitución o en los tratados. Pero el artículo 170, fracción primera, habla de violaciones procesales relevantes. Y esto puede ser una violación procesal relevante y en consecuencia procede el amparo indirecto. ¿Me explico? A mi modo de ver esta interpretación, lo que generaría es que se estuviera dilatando la solución del proceso. Cuando precisamente el juicio de amparo trata de proteger afectaciones reales, materiales, derechos sustantivos afectados en un tratado o bien en la Constitución, no cuestiones procesales, porque esas cuestiones procesales siempre tienen que redundar en un derecho sustantivo. Pero si el derecho sustantivo no permanece afectado porque lo absolvieron de manera definitiva, pues entonces ¿de qué le sirve decir es que yo quiero ganar un juicio procesal? Cuando a veces, muchas veces, en el fondo lo que quieren es retrasar un procedimiento. ¿Sí me explico? Y yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es que nuestra justicia sea rápida y expedita. ¿Cómo va a ser rápida y expedita? Cuando yo no entorpezca el procedimiento, sino que se siga rápido hasta la sentencia definitiva. Y si en la sentencia definitiva hubo violaciones procesales, ahí puedo yo analizar todas las violaciones procesales que dejaron sin defensa al quejoso y trascendieron el resultado del fallo. ¿Sí me explico? Entonces, por eso, ustedes van a tener las dos interpretaciones, ¿de acuerdo? Y cuando a ustedes les toque resolver, o cuando a ustedes les toque litigar, ustedes tendrán su postura al respecto. Yo les doy mi postura es tratar de agilizar el proceso, ¿de acuerdo? ¿Sí le entendieron esto? Sobre lo de las violaciones procesales. Muy bien. Ahora, dijimos que la fracción segunda también contempla otra manera de promover. Esto es la fracción primera del artículo 170, ¿no? Y en la fracción segunda del artículo 70 también dice que el juicio de amparo procede contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de la contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso. ¿Por qué? Explíquenme esto. Sentencias definitivas, dice la ley, fracción segunda, dice contra sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales. Aquí las autoridades son tribunales de lo contencioso administrativo. Dice cuando sean favorables al quejoso.
¿Por qué? ¿Se refiere al amparo adhesivo? Pero dice aquí, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de normas aplicables. ¿Por qué razón? A ver, explíquenme. Ustedes explíquenme. ¿Saben qué es lo que yo estoy tratando ahorita de esto de amparo directo? Que yo ya les di las bases para que ustedes puedan razonar y analizar ahora del amparo directo. ¿Sí me explico? Porque mi objeto es que yo les pueda decir todas las respuestas y ustedes nada más anoten y al momento de aplicar el examen puedan ustedes nada más repetir de memoria lo que les dije. Pero no, lo que yo quiero es que ustedes puedan servirle para su vida profesional. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿por qué esta fracción segunda establece que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin al juicio por tribunales de lo contencioso administrativo cuando sean favorables al quejoso para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas? ¿Por qué? A ver, Mayra. Por la inconstitucionalidad, por el proceso, ¿no? Y podemos seguir corriendo. Dice que solamente si admite el recurso de revisión de autoridad. Aquí dice que solamente se puede reglamentar. Fíjense. A ver, vamos a esto. Si hubiera dictado una sentencia definitiva o resolución que pone fin al juicio cuando sea un tribunal contencioso administrativo, pero que sea contrario al quejoso, ¿el quejoso podría promover el amparo? No, tiene que ver con una queja. ¿Por qué no? El amparo directo no puede promover el quejoso cuando le resulta desfavorable la sentencia. ¡Claro! ¿Con qué fundamento? Con la fracción primera. Aquí es el supuesto ¿de qué? De que la sentencia les resultó favorable. Y uno va a decir, oye, ¿pero por qué impugna la sentencia que le resultó favorable? Es que es lo que va a impugnar no es tanto la sentencia, sino el recurso, totalmente la autoridad, porque dice que eso es lo que pasa, que contra esas sentencias de contencioso administrativo, la autoridad puede promover no el amparo, sino el recurso de revisión. ¿Sí me explico? Por eso la fracción segunda le da la posibilidad al quejoso de impugnar la sentencia a pesar de que le resulte favorable, pero solamente ¿por qué? Por cuestiones de normas generales aplicadas. ¿Por qué? Porque se van a revisar de manera conjunta la revisión y el amparo. Y solamente que la revisión sea contraria a los intereses del quejoso es que entonces se va a revisar la norma. Porque si es infundado el recurso de revisión, ya para qué metan si al final de cuentas le fue favorable al quejoso. ¿Sí me explicó? Es como una especie de amparo adhesivo. Es como una especie, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la autoridad no tiene derecho a promover amparo directo contra las sentencias de Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Sí me explicó? ¿Sí les entendieron esto? Vamos a lo de nuevo. Si el quejoso le resulta desfavorable la sentencia o resolución que pone fin al juicio de un Tribunal Contencioso Administrativo, ¿puede promover el amparo directo? ¿Por qué? ¿Con qué fracción? La primera. ¿Por qué no puede ser la fracción segunda? Porque el requisito que exige la fracción segunda es que la sentencia le haya resultado favorable. Pero entonces, ¿y por qué le resulta favorable? Va a promover el amparo directo. Porque la autoridad podrá promover el recurso de revisión contra la sentencia que le fue desfavorable a la autoridad y favorable al quejoso. ¿Sí lo entendieron? Y por ese motivo, entonces ahora tienen que promover solamente sobre las tratándose de normas aplicables. Entonces, para concluir, si resulta infundado el recurso de revisión, ya no estudian el amparo del quejoso que le fue favorable. ¿Por qué? Porque la sentencia quedó favorable al quejoso. ¿Sí lo entendieron? Sí. Bueno, yo creo que dijeron sí para terminar la clase.